Ya. Hola estudiantes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, que hayan descansado ya para comenzar hoy día ya con todas las pilas puestas. Hay bastantes estudiantes conectados, hay 28 estudiantes conectados, así que me parece muy bien. Y vamos a comenzar. La clase de hoy día vamos a dividirla en dos partes. La primera parte vamos a revisar la prueba que hicimos la clase anterior, la prueba coeficiente 2, vamos a revisarla, ¿cierto? Ver algunas preguntas. No voy a poder dar las respuestas porque hay personas que están conectadas y que no me han dado la prueba, ¿ya? Entonces, la verdad es que siendo así, no puedo ir dando las respuestas, ¿ya? Pero sí vamos a ir revisando bien la prueba. Y por otro lado, el puntaje y la nota la vamos a entregar todas juntas el día lunes. Hoy día no vamos a entregar notas de tal manera que podamos avanzar. Ya el próximo lunes va a ser ya entrega oficial de notas de lenguaje y comunicación. En total son 5 notas, o sea, perdón, 4 notas. De esas 4 notas son 2 de la prueba de coeficiente 2 y las otras 2 notas son de 2 formularios que hemos hecho durante las clases, estos cuestionarios cortitos que hemos hecho a través de Google Form. Ya voy a compartir mi pantalla para que vamos revisando la prueba. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la prueba. Denme un segundo para revisar el chat. Ya, solamente está en la lista todavía. Si alguien tiene alguna duda, levante la manito y le cedo la palabra, o puede escribir a través del chat. Entonces tenemos acá la evaluación de argumentación, ¿ok? Partía la prueba con este texto, con esta carta al director. Todo lo que aparecía en la prueba es todo lo que nosotros ya habíamos visto en clases. En la prueba no hay nada nuevo, no hay nada diferente a lo que nosotros hacemos en clases. De hecho, en clase nosotros habíamos leído cartas al director, habíamos identificado tesis, habíamos identificado argumentos, ¿ya? Entonces, la verdad es que la prueba no tenía nada que nosotros no hayamos visto, ¿ya? Si alguien me dice, Miss, o sea, si alguien me dice, Miss, lo que pasa es que no hemos visto esto, la verdad es que todo lo que hemos visto entró en la prueba, ¿ya? Sigamos. Entonces tenemos esta carta al director y la primera pregunta está relacionada con cuál es la finalidad de las preguntas, ¿ya? Entonces aquí habían unas preguntas retóricas y nosotros teníamos que identificar cuál era la finalidad, que en realidad estaba relacionado con cuestionar el plan de seguridad impulsado por la autoridad, ¿ya? Acá teníamos que reemplazar la palabra fortuita por algún sinónimo, ¿cierto? Que no cambiara el sentido de lo que allí se estaba diciendo. Después nos preguntan cuál es la función principal del texto que nosotros acabamos de leer, entonces de acuerdo a lo que nosotros leímos, teníamos que identificar la función principal de la carta que acabábamos de leer. ¿Ya? Luego acá dice la frase final del texto, nada mal para sus balances de fin de año. Teníamos que realizar una interpretación, qué era lo que efectivamente se nos quería decir a través de esta frase, y algunos podían pensar que era 1 y 2, otros podían pensar que era la 1 y la 3, o bien usted podía pensar que era la 1, la 2 y la 3, ¿ya? Y ahí usted marcaba una alternativa correcta. Luego teníamos que reemplazar la palabra indumentaria. Y aquí teníamos que utilizar, ¿cierto?, la misma estrategia de la pregunta anterior, que también estaba relacionada con este vocabulario contextual. Ya teníamos que buscar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, un sinónimo que pudiera reemplazar esta palabra indumentaria, ya sin en el fondo alterar el sentido del texto. Luego teníamos diferentes expresiones y cuál de ellas podía ser considerada una tesis. Para nosotros dar con la respuesta correcta en esta, necesariamente teníamos que entender que una tesis siempre es un punto de vista personal, ya es una postura personal, en algunos casos es una suposición, pero generalmente la tesis es una afirmación. Ya, entonces, siendo así, nosotros teníamos que identificar, ¿cierto?, cuál era una tesis.
Luego nos presentaban una tesis y nosotros teníamos que identificar o teníamos que reconocer cuál iba a ser la base o el argumento para que sostuviera, ¿cierto?, esta tesis, ¿ya? Entonces era súper importante aquí leer bien la tesis y entender el por qué escogíamos cuál respuesta. Luego acá nos preguntaban por los tipos de argumentos. Hubo una clase que nosotros nos dedicamos a ver los tipos de argumento o los modos de razonamiento. ¿Ya? Entonces acá dice, la madre de Juanito fumó durante su embarazo, por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Si nosotros nos fijamos acá en este enunciado, ya nos vamos a dar cuenta que tenemos una causa, ya que es el hecho que la mamá de Juanito fumó durante el embarazo, y tenemos las consecuencias. Por eso es que Juanito es un niño débil y con bajo peso. Ya, por lo tanto, acá el modo de razonamiento o el tipo de argumento que se utiliza claramente es un razonamiento por causa, ¿ya? Acá en esta también nos preguntaba por el modo de razonamiento argumentativo que se utilizaba y acá decía, afirmamos que la Tierra gira alrededor del Sol, porque basándonos en las teorías de Copérnico lo podemos probar. Ya se utiliza aquí la imagen de una persona importante, de una persona experta en el tema, ¿cierto?, de la Tierra, de esto de que gira alrededor del Sol. Por lo tanto, el modo de razonamiento acá era un razonamiento por autoridad, ¿ya? Entonces esa también, la verdad es que según yo estaba bastante sencillo. Luego tenemos acá la número 10, también nos preguntaban por el modo de razonamiento que se daba en el diálogo, y el diálogo dice que la casa de Manolo se está quemando, ¿cómo lo sabe? Entonces no ves el humo y el olor, ya que había olor en el aire, ¿cierto?, como a quemado. Por lo tanto, acá se nos están entregando una serie de signos que nos hacen saber, ¿cierto?, nos dan a entender que efectivamente hay un incendio. Entonces acá el modo de razonamiento era por signos, ¿ya? Yo a través de los signos puedo comprobar la tesis, que en este caso era la casa de Manolo se está quemando, ¿ok? Luego de eso, nosotros teníamos, denme un segundo, ahí sí, nosotros teníamos que, la siguiente pregunta, la argumentación tiene la siguiente finalidad. Nosotros lo vimos durante las clases, ya que la argumentación tiene la finalidad de convencer o persuadir al receptor, ya que además trata diferentes temas controversiales en donde hay muchos o diferentes puntos de vista al respecto y que no necesariamente tenemos que llegar a un consenso, ¿ya? Voy a revisar el chat en caso que haya alguna duda. No, solo lista. Ok. Entonces después acá teníamos, ¿cierto?, otra pregunta, ¿por qué razón estos temas como la salud pública, la educación, la vivienda, el sistema penitenciario se prestan para la argumentación? La verdad es que son temas no solo controversiales, sino que además son temas contingentes y que van a hacer que todos tengamos distintas opiniones al respecto sin necesariamente llegar a un acuerdo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, por eso esos temas están relacionados con la argumentación, primero porque son temas polémicos o controversiales, son temas contingentes y además a partir de estos temas se generan distintas opiniones que no necesariamente necesitan un sustento científico, ya ni un tema a lo mejor muy estudiado, ¿ya? Luego teníamos la número 13 que dice cuál es el objetivo de la publicidad. Nosotros habíamos visto publicidad y propaganda y habíamos dicho que la diferencia entre una y otra es que la publicidad se caracteriza por vender a nosotros un producto, está relacionado con la comercialización, a diferencia de la propaganda que tiene un fin social, ya tiene un fin social que permite o que intenta promover alguna idea, ya sea religiosa, ya sea social, económica, incluso en algunos casos política, ¿ya? Entonces el objetivo de la publicidad siempre está relacionada al comercio, a vender algo, ofrecer algo, para que nosotros finalmente compremos, ¿ok? Luego aparecía acá esta propaganda y nos preguntaba la función que cumplen ambos mensajes, entonces nosotros teníamos que
mirar bien la propaganda y ver cuál era la función, ¿cierto?, que cumplían el mensaje propagandístico. Luego acá nos encontramos con una publicidad, nos están tratando de vender, ¿cierto?, un producto que, perdón, perdón, me dio sueño. Ya, un producto que en este caso es la portabilidad, ¿cierto? O esto de el plan de celular de WOM, ¿ya? Entonces acá tenemos publicidad. Hasta ahí era la prueba. Me llama la atención que hubo varias personas que respondieron esta prueba más de una vez, ¿ya? Y en algunos casos la primera vez sacaron, no sé, 15 puntos, la segunda 10 y la tercera 6. Ya, o sea, a pesar de hacer muchas veces la prueba, siempre el primer resultado fue el que tuvieron mejor. Ya, cuando hagamos este tipo de prueba o cuando nos enfrentemos a los distintos formularios, por favor, hacerlo solo una vez. Ya dificulta mucho el trabajo a nosotros los profesores estar revisando 3 o 4 formularios de una sola persona. Con respecto a las notas, la verdad es que las notas están relativamente buenas. Tengo entendido que no hay notas rojas, ya no hay malas notas, ya hay notas muy buenas y notas que están parejitas. Recuerden que yo tengo cuarto A y cuarto B, cuarto C y cuarto D, no me sé sus nombres de memoria, no me sé sus notas de memoria, entonces evite preguntarme qué nota tienen. Yo les dije que el día lunes vamos a entregar de manera formal el departamento de lenguaje las 4 notas que tenemos para terminar el trimestre. Ya recuerden que durante este año vamos a tener esta modalidad trimestral y por lo tanto este trimestre ya estaría terminando el viernes, el lunes de la próxima semana. ¿Ok? El próximo lunes yo voy a entregar las notas de lenguaje, no solo de la prueba, sino que también de los formularios, las 4 notas que deberíamos tener. No las puedo entregar ahora porque la verdad es que hay mucha gente pendiente, mucha gente que me debe, ¿ya? Hay personas que a veces me preguntan y me hablan, hola profesora, ¿qué le debo yo? Y la verdad es que les vuelvo a repetir, para mí es súper difícil saber qué es lo que me debe cada uno de ustedes, así como de un momento a otro, porque cada uno debería saber qué es lo que debe. Si yo me conecto a todas las clases de lenguaje, no debería deber absolutamente nada. Ya, si yo no me he conectado a todas, por supuesto que sí voy a estar debiendo algunos trabajitos, entonces cada uno sabe lo que debe, ya es importante que ustedes con sus compañeros también se vayan poniendo al día y vayan desarrollando su autonomía, ya yo no puedo estar todo el tiempo así como, Gloria, usted me debe esto, esto y esto, ¿cuándo me lo va a entregar? Ya, idealmente que ustedes también hagan el ejercicio de decir, bueno, a ver qué día falté a esta clase, preguntarle a mi compañero, oye, esta clase hicieron el formulario. Es súper importante que ustedes vayan desarrollando su autonomía como estudiante y ser parte también de ese proceso. Irma, está levantando la mano, dígame. Profesora, yo me integré después de marzo y yo se lo he dicho a varias profesoras, no sé si usted lo sabía, que qué es lo que debía para tratar de ponerme al día, porque yo la única nota que tengo con usted es la de la prueba. La No tengo coeficiente otra 2. nota. Sí, la única nota que tengo es la de la prueba, porque en mi teléfono es básico y a mí me cuesta para poder ver los temas del Sí, la verdad, SPPC y cosas así. sí, Irma, la verdad es que yo creo que todos tenemos situaciones súper particulares y por supuesto cuando nosotros nos matriculamos en un colegio tenemos que asumir la responsabilidad que eso significa. Usted me dice También que le se habían dicho que había matriculó, estado enferma. ¿cómo, Irma? También le habían dicho que yo había estado enferma. Sí, sí, me avisaron que había estado con problemas de salud, eso sí lo sabía. No recordaba así que se había matriculado después, entonces idealmente que me hable a lo mejor cuando termine ya la clase o mañana, me hable al número de la tablet, ya que su profesor jefe se lo puede pedir a su profesor jefe, me habla al Ya, WhatsApp, ¿cierto? Y yo ahí le respondo, ¿ok? por Estos favor, temas. gracias. Sí, no hay problema. Estos temas puntuales con respecto a las personas que deben nota. En el caso de Irma, por ejemplo, ella está súper clara con lo que me debe. Ella sabe, ¿cierto?, que efectivamente solo me dio la prueba coeficiente 2. Entonces, esa es la idea, ya que todos ustedes, si me van a preguntar qué es lo que deben y no, ustedes estén claritos con qué es lo que debo. Profesora, yo le debo esto, profesora, yo le debo lo otro, ¿ya? De todas maneras, el lunes nosotros ya vamos a tener el panorama mucho más claro, así que no se preocupen, ¿ya? Tengo entendido que personas reprobadas en lenguaje no hay. Y de haberlas, por supuesto que vamos a ver la forma de que estas personas, ¿cierto?, puedan subir su nota siempre y cuando sea una nota roja, ¿ya? Ojo ahí.
Así que eso, voy a compartir ahora mi pantalla con la clase del día de hoy. Yo les dije que teníamos la clase dividida en dos partes, que la primera parte estaba relacionada con la revisión de la prueba y la segunda parte ya con la clase número 9, que es la que nos corresponde hoy día, ¿ok? Acá. Entonces, asignatura, lenguaje y comunicación. Los profesores que hacemos esta asignatura soy yo, la profesora Karina, y el profesor Luis Espinosa. Ya corresponde esta clase a la clase número 9 de tercero y cuarto medio o segundo nivel medio, ¿ok? El objetivo de esta clase número 9 es identificar los diferentes mecanismos de coherencia y cohesión. Ya hemos estado viendo durante todo este primer trimestre del texto argumentativo, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que aprender también a ordenar nuestras ideas, por eso es tan importante que sepamos cómo se utilizan estos mecanismos de coherencia, cómo se utilizan estos mecanismos de cohesión y en qué consisten. Ya probablemente usted va a sentir que son conceptos bastante amplios a lo mejor o bastante difíciles, pero la verdad es que es más fácil de lo que parece, ¿ya? Así que vayan poniendo atención. Cuando nosotros hablamos de cohesión textual, estamos hablando de una propiedad del texto, ya que generalmente le va a otorgar sentido, ya no solo a las frases o a las oraciones, sino que a un enunciado en general. Entonces, esta cohesión textual siempre va a depender de cómo nosotros estemos ordenando las palabras o de las partes que componen una oración. ¿Ya? Generalmente cuando ustedes eran chicos, cuando todos éramos chicos, nos enseñaban esto de las oraciones de sujeto y predicado, ¿ya? Y sujeto, predicado, complemento, verbo, ya todo eso para otorgarle cohesión, para otorgarle cierto sentido al texto, ¿ya? De eso se trata. Y con respecto a la coherencia, también es un recurso lingüístico y también tiene la finalidad de organizar el texto de tal manera que cuando presenten las ideas, estas ideas tengan conexión entre una y otra, ya de tal manera que el mensaje se pueda comprender. Y así es como van a existir dos tipos de coherencia. Vamos a encontrar una coherencia que es global, ¿cierto? Que se va a observar a lo largo de un texto, es decir, puede ser un texto de 500 páginas y nosotros vamos a lograr entenderlo, o vamos a poder determinar una idea clara en algo mucho más preciso. Y la coherencia local que corresponde a las relaciones que se establecen en cada oración, ya en las oraciones y en los párrafos. Y no solo cuando están escritas, sino que también cuando estamos conversando. La verdad es que la coherencia y la cohesión es algo con lo que nosotros lidiamos todos los días y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Ya? Yo no les puedo decir a ustedes, por ejemplo, ¿saben qué, estudiantes? Estoy haciendo una dieta muy estricta, subí de peso. ¿Ya? Probablemente ustedes me van a decir, pero la profe no tiene sentido lo que está diciendo. ¿Cómo hizo una dieta muy estricta, subió de peso? Ya cuando en realidad a lo mejor mi objetivo era bajar. Entonces, nosotros vamos a utilizar pequeñas palabras que nos van a permitir unir una oración con otra. Entonces yo a lo mejor les voy a decir que hice una dieta muy estricta, pero subí de peso. Yo solo con la palabra pero les estoy indicando a ustedes que algo pasó en el camino que me impidió bajar de peso. ¿Ya se entiende? O cuando yo digo, me levanté muy temprano en la mañana, llegué tarde al trabajo. ¿Tiene sentido? ¿Es coherente? La verdad es que no. Ya uno como que lo lee, bueno, muy temprano, llegó tarde, como que no se entiende. En cambio, si yo digo, me levanté muy temprano en la mañana, pero llegué tarde al trabajo, a través de la palabra pero, del conector pero, yo estoy dando a entender a la otra persona que algo pasó en el camino, que probablemente la micro tuvo un accidente, que probablemente el metro se quedó mucho rato en una estación, que había mucha gente, había mucho taco, entonces en el fondo a eso se refiere la cohesión textual, ¿ya? Muchas veces los problemas de comprensión de lectura están relacionados con esto de la coherencia, que nos cuesta comprender algunas ideas, nos cuesta comprender una frase con otra, ¿ya? Ahora, el tema de la comprensión textual es un tema que viene desde que somos todos muy chicos, ¿ya? Muchas veces antes se nos enseñaba como a leer y solo a juntar palabras,
y nos preocupábamos de juntar las palabras y no de lo que efectivamente se trataba el texto. Ya entonces ahora a los niños desde muy chiquititos se les está enseñando el tema de la comprensión de lectura. Ya muchas veces nosotros estamos acostumbrados a leer un texto y encontrar la pregunta en el mismo texto. A veces ustedes me dicen, pero profesora, ahí no está la respuesta en el texto, no la encuentro. ¿Ya? Y en verdad la respuesta vamos a encontrar en el texto, nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Desarrollar un nivel de habilidad mayor, que es el caso del análisis, de la interpretación, ¿ya? De eso se trata. Entonces, vamos a seguir. Y acá tenemos los famosos conectores, estas palabritas que yo les decía que tienen como función unir palabras, ya tal como su nombre lo indica, los conectores van a unir palabras, van a conectar frases, van a conectar oraciones, van a conectar párrafos. Ya generalmente estos conectores sirven para establecer relaciones entre un párrafo y otro párrafo, ¿ok? Por lo tanto, van a existir distintos conectores, y acá tenemos el ejemplo. Ya existen conectores adversativos, que son estos conectores que van a indicar una restricción, el que yo les explicaba recién. Estamos en invierno, pero todavía hace calor. Ya, si yo digo, estamos en invierno, todavía hace calor, probablemente me van a mirar raro y me van a decir así como, la oración no tiene sentido. En cambio, si agregamos el conector pero, inmediatamente la oración ya tiene sentido. Estoy diciendo que estamos en invierno, pero todavía hace calor. Este conector adversativo me está indicando que algo está pasando y que por eso hace calor. ¿Ya? Acá dice, era muy bella, sin embargo su mirada era fría como la nieve. ¿Ya? Entonces, aquí hay distintos conectores adversativos que nos indican de una u otra manera una restricción. Como yo les decía, acuérdense que los conectores nosotros los utilizamos todos los días, a diario, no es algo que vamos a utilizar solo en la clase de lenguaje, ¿ya? Lo vamos a utilizar siempre. Después, claro, por supuesto que cuando yo indico el conector pero, el conector más, el sin embargo, ¿cierto? Por el contrario, estoy uniendo dos ideas diferentes, ¿ya? Estamos en invierno, todavía hace calor. ¿Cómo uno esas dos oraciones distintas? A través del conector, ¿ya? En este caso, pero. Después, conectores, ahí me equivoqué, conectores causales van a explicar o nos van a señalar el origen de algo. Entonces, vamos a tener aquí una oración que dice, me costó muy barato porque estaba rebajado. Yo estoy explicando por qué me costó muy barato. ¿Ya? Después acá, el maestro se enfermó, por eso no vino en la mañana. Ya con estos conectores causales yo explico el origen de algo. ¿Por qué no vino el maestro? Porque estaba enfermo. ¿Ya? Entonces, más que calificando una oración, estamos formando la oración y le estamos otorgando sentido, ¿ya? A través de la coherencia, de la cohesión con estas palabritas que se llaman conectores, estamos ordenando una oración y le estamos otorgando un sentido para que todos en el fondo podamos entender lo que yo estoy diciendo, ¿ya? También vamos a encontrar algunos conectores concesivos, pero antes, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro esto? Súper claro, profe. Ya, excelente. Ya, por acá me dicen que no hay dudas. Ya, voy a tomar agüita y seguimos. Deme un segundito. Ya, continuemos. Acá en el chat, ya, todo bien, dice la Andrea, ya. Muchas gracias a las personas que responden por el chat o por el micrófono. Entonces, también vamos a encontrar algunos conectores que se llaman conectores concesivos. Y en este caso, estos conectores van a indicar una especie de impedimento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice, pese a la lluvia, las clases se realizaron con normalidad. ¿Cuál era el impedimento que había para las clases? La lluvia, pero finalmente las clases se hicieron igual. El día fue agotador. No obstante, continuaremos trabajando esta noche. ¿Ya?
Entonces acá tenemos estos conectores que son de tipo concesivos, que nos van a implicar un impedimento, no un obstáculo, pero sí un impedimento, algo a lo mejor que dificulte un poco el hecho de que a lo mejor hoy día yo me conectara a clase, hoy día fue agotador, no obstante, ¿cierto? Me conecto a la clase de lenguaje, ya a lo mejor están todos cansados, vienen llegando de su trabajo, y a pesar de eso, se conectaron a clase, ya ahí hay un conector concesivo. Hay conectores también que señalan alguna consecuencia, un efecto derivado de algo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cuando dice, mucho se ha hablado de las predicciones mayas, de ahí que la gente se asuste tanto con los temblores. ¿Ya? Después acá hay otro, dice, estudió mucho, por lo tanto logró excelentes resultados. Entonces, estoy entregando una consecuencia. Yo también podría decir, no estudié para la prueba, por lo tanto me fue mal, ¿ya? O yo podría decir que a pesar de no haber estudiado para la prueba, me fue muy bien, y aquí estoy utilizando un conector concesivo, ¿ya? Entonces las oraciones van a ir cambiando su sentido dependiendo del conector que yo vaya utilizando y cómo ordene cada una de las palabras, ¿ya? Cuando nosotros, y viceversa, súper bien María Cristina, ¿ya? Entonces, cuando nosotros usamos conectores, necesariamente también utilizamos algunos nexos que nos ayudan también a ordenar nuestras ideas, no solo cuando están escritas, sino que también cuando las expresamos de manera oral, ¿ya? Y acá tenemos algunas funciones, algunos nexos. Si yo quiero detallar algo, por ejemplo, voy a decir en particular, en este caso. Si yo quiero explicar, voy a utilizar acá el conector es decir, o sea, ¿ya? Si yo quiero iniciar un nuevo tema, probablemente voy a decir con respecto a. Entonces acá tenemos diferentes nexos que nosotros sí podemos utilizar. Muchas veces ustedes me hablan a través de WhatsApp, ya, o a veces incluso acá en las clases, entonces me dicen, profesora, lo que pasa es que yo vengo llegando al trabajo, por lo cual no me he podido conectar. Ya somos muy buenos para utilizar el conector por lo cual, cuando en realidad tenemos acá un montón de conectores que podríamos reemplazar por lo cual, ya, o que podríamos cambiar incluso por algún nexo a lo mejor, ya, para explicar una situación. Por eso yo les digo, o sea, los conectores, la coherencia y la cohesión, nosotros la estamos utilizando todo el tiempo, todos los días, y muchas veces no nos damos cuenta. Si yo voy a una entrevista de trabajo, por supuesto que voy a utilizar estos conectores. Entonces voy a decir, bueno, en primer lugar me gustaría quedar en este trabajo porque me queda muy cerca de mi casa, es decir, solo puedo tomar una micro que me deja aquí en la esquina. Ya a continuación me gustaría explicar además que yo soy muy bueno para aprender, ya aprendo muy rápido, me gustan los desafíos. Entonces nosotros utilizamos estos nexos, utilizamos los conectores siempre, ¿ya? Luego, bueno, nosotros tenemos, ¿cierto? Hoy día como objetivo de la clase, como objetivo, teníamos, acá está, ahí, identificar los diferentes mecanismos de coherencia y cohesión. Yo les había dicho que sonaba difícil, pero que en la práctica la verdad es que era mucho más sencillo. Entonces tenemos que saber que cuando hablamos de coherencia, cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de esta propiedad de otorgarle sentido a la frase, otorgarle sentido a las palabras, ya que no sean palabras sueltas, que no sean oraciones sueltas, ¿ya? No sé, yo le puedo decir a alguien, te quiero mucho, por eso te llenaré de besos, ¿ya? O sea, en el fondo siempre, incluso en frases tan superficiales como la que yo acabo de decir, siempre estamos utilizando los conectores, siempre estamos utilizando esta propiedad de ordenar las palabras, ¿cierto? Entregarle un sentido a las palabras, ¿ya? De tal manera que estén ordenaditas y que se entienda. ¿Ya? Generalmente tenemos que organizar nosotros el texto, ya sea escrito, o muchas veces tenemos que organizar también nuestras ideas para poder después decirlas con claridad. Ya a veces estamos hablando y nos enredamos nosotros mismos y al final no nos entienden. Me pasa a mí, les pasa a ustedes, la verdad es que eso nos pasa a todos. Entonces, por eso tenemos que entender esto de la coherencia, entender esto de la cohesión, ¿ya?
Y por eso utilizamos los conectores, ¿ya? Que son estas palabras, ¿ya? Estos nexos que tienen la función de unir frases, ¿ya? Unir frases, unir oraciones, unir diferentes párrafos, ¿ya? Para justamente establecer una relación y para que esto se entienda. Yo no puedo decir, jugaban los niños en el parque, ¿ya? La oración tiene que estar ordenada. ¿Cómo sería jugaban los niños en el parque? Los niños jugaban en el parque, al revés, ¿cierto? Porque tenemos que esa necesidad de efectivamente ordenar las oraciones, ordenar las frases para que el receptor las pueda entender y las pueda comprender. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto ahora, o si dijéramos si efectivamente se cumplió el objetivo de la clase, que estaba relacionado con identificar la coherencia, identificar la cohesión, por supuesto que sí cumplimos el objetivo porque hoy día ustedes conocieron los conectores, ¿ya? Entonces, al conocer los conectores, inmediatamente estamos conociendo estos mecanismos de coherencia y de cohesión que nos van a permitir ordenar, ¿cierto?, estas frases, darle sentido a las oraciones, ¿ya? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. ¿Ninguna duda? Vamos a revisar el chat. Ya, todo clarito. Hasta el momento no, profe. Ya, excelente. Entonces, recapitulemos. Cuando hablamos de coherencia y cohesión, estamos hablando siempre de el orden que le vamos a dar a las frases o a las oraciones, ¿ya? Yo no puedo decir... así como te quiero mucho y te pego, ¿ya? No tiene sentido. Distinto es si yo le digo a una persona que te quiero mucho, por eso te voy a dar un beso, ¿ya? Ahí la oración tiene coherencia, está ordenada, ya tiene cohesión. A eso se refiere la coherencia y la cohesión, esta propiedad de ordenar las frases, de ordenar las oraciones a través de estas pequeñas palabritas que se llaman nexos o conectores que van a unir una frase con otra. Ya el ejemplo que yo les daba al inicio, hice una dieta muy estricta, subí de peso. Probablemente ustedes me van a mirar y me van a decir, ¿cómo la profe hizo una dieta, subió de peso? Ya, pero si yo digo, hice una dieta muy estricta, pero subí de peso, solo con la palabra pero yo le estoy dando una explicación, en el fondo le estoy diciendo que algo pasó y por eso la dieta no me funcionó, ¿ok? Así que dejamos la clase hasta acá. Recuerden que el próximo lunes nos vamos a dedicar a entregar las notas de lenguaje y comunicación, todas. Ahí ya vamos a tener claridad de quiénes son las personas que están pendientes. Si hay alguien que en estos momentos no sabe su situación, esperemos hasta el lunes, vemos la situación, la analizamos, pero en realidad con calma. Ya estamos en una época súper difícil de pandemia, los contagios a pesar de todas las restricciones que tenemos siguen subiendo, muchas veces nos seguimos estresando, hay gente que probablemente se conecta y está sin trabajo, entonces con calma, el lunes vamos solucionando, somos todos personas, así que tranquilos, ¿ok? Les mando un abrazo, que tengan un buen inicio de semana y les vuelvo a repetir los resultados de la prueba la próxima semana. No se preocupe, Carla, nos estamos viendo, así que un abrazo a todos, que estén súper bien. Profe, Ya, Buenas noches, profe. Gracias. buenas noches. que estén bien. Buenas Chao, noches, chao. profe, que esté bien. Buenas noches, Chao. profesora. Buenas noches, que Profe, descanse. Buenas noches. Chao, quería hacer una chao. consulta. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame, Solange. ¿Las notas usted las va a dar en clase, las va a enviar al curso, al correo? ¿Cómo va a ser? Sí, la próxima semana yo voy a dar las notas, probablemente voy a compartir mi pantalla y van a aparecer solo las notas de lenguaje, ¿ya? Porque seguramente durante la próxima semana, como estamos cerrando el trimestre, les van a entregar todas sus notas, no solo las de lenguaje, las de matemática, las de ciencia, ¿ya? Profe, ¿le hago una consulta? Dígame, Gracias. ¿Ya de contexto? Solange, un poquito más fuerte, parece que usted está hablando, no sé quién, se escucha Yo. bajito. No, es María Cristina la que está hablando, pero se la escucha muy bajito. Sí, Oh, estoy bajita. ahí Ahí sí, sí María se escucha un poquito Cristina. mejor. Ah, ya, estaba muy lejos el micrófono. Mire, tengo una consulta. ¿Qué pasa cuando uno tiene
problemas de comprensión lectora? Sí, la verdad es que la una vez comprensión... Sí, la comprensión lectora es un problema que se arrastra desde que son muy pequeños. Entonces, lo que yo recomiendo hoy día para el tema de la comprensión lectora es, mientras yo estoy leyendo, ojalá ir, por ejemplo, con un destacador, con dos destacadores, idealmente. Entonces, yo voy leyendo con el destacador rosado, por ejemplo, destaco las palabras que no comprendo. Con el destacador amarillo, ya, o verde, el que usted considere, ¿cierto? Puede ir destacando lo que usted considera que es más importante, ¿ya? Muchas veces nosotros estamos leyendo y decimos, no, es que no entiendo, pero probablemente el texto no lo entiendo porque hay palabras que yo no comprendo, entonces es súper importante ir buscando las palabras que no conocemos, ir marcando lo que yo personalmente creo que es importante. Esto a lo mejor me tinca importante, lo marco, y al final a lo mejor hacer una especie de resumen, ¿ya? Y leer con calma, porque si estamos leyendo apurados, si estamos leyendo bajo presión, posiblemente es mucho más difícil que nos cueste comprender lo que estamos leyendo, ¿ya? Yo tengo que leer en voz alta y como pausado para poder entender. Sí. Y sola, sin bulla, porque Sí, si no, no entiendo, no se me graba. Eso Entonces es súper después... común. Sí, Sí, pero por Mari. ejemplo, los cuentos para los niños, me los sé de todo. Eso se me grabaron, pero no sé por qué lo que yo quiero aprender o tratar de entender me cuesta más. Mari, Sí, suele para pasar. eso, disculpe, profe Karina, lo que usted está hablando, y es súper buena estrategia lo que está diciendo la profe Karina, pero, por ejemplo, igual se aconseja para, por ejemplo, textos que son un poco más extensos o un poco más complejos, siempre lo ideal es leer hasta un punto y preguntarle al texto, ¿qué entendí hasta ahí? Y uno tiene una idea principal. Ya entendí hasta aquí. Si yo no entendí hasta el primer punto, vuelvo a releer. Y estoy constantemente. Y uno cuando lee, tiene que ponerle entonación. Perdón. Por ejemplo, yo lo hacía porque yo también tengo problemas de comprensión. Soy muy dispersa. Soy muy, muy dispersa. Sí, eso es lo que pasa. Sí, chicos, los que ya no tienen ninguna duda, se pueden ir desconectando. Buenas noches, que descansen. ¿Ya? Gracias, profe, que esté muy bien. Profe Bueno, Cari, si María quiere, sálgase nomás, Cristina, porque estoy chao. pasando lista. Así que no hay problema, sálgase nomás. Yo me quedo aquí mirando a los chicos mientras. Chao, profe La Karen. profe. Profe Karen. ¿Quién me habló? Carolina. Dígame, Caro, ¿cómo está? Bien, lo que pasa es que me conecté del tablet de mi hijo. No sé si sale el nombre de él o el mío. No, sale el suyo. Sí. ¿Sale el mío? Sí, sale Carolina Buenas Quesada. noches, profe. Chao, Ya. buenas noches. Chao, Matías, buenas En el noches. celular no pude, me sacó de la clase. Ve Carolina, si la profe Bea me dijo el otro día, Karen, si yo no era que no quería que entrara la estudiante, era porque tiene que tener ella problemas de conexión, porque yo la acepto y su clase sale. Sí, si me saca solo, automáticamente me saca, después no me deja conectarme de nuevo. Yo le ocupé el tablet de mi hijo y ahí me dejó de entrar. Ya. ¿Pero Así que pudo estar en la probaba clase? Sí, entré la primera hasta los 15 minutos, y de ahí te volví a entrar como a los 20 y tantos minutos después. De todas formas, igual quedó presente, así que no se preocupe. Ya, profe, gracias. Ya, mi niña, que esté bien. Chao, Buenas que esté bien. noches. Buenas Chao, noches. chao. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe Karen, ¿le puedo hacer una consulta fuera de texto? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo me compliqué mucho con la tarea que dio el profesor Marcos Bertrán, parece que se llama. Ya, el profesor de inglés. No, es del laboral que nos hizo hacer por El Google. profesor Estefano. No sé cómo se llama, la cosa es que yo le mandé el correo que me dio, porque lo pude hacer, recién lo pude lograr hacer hoy porque es muy complicado, yo no entiendo mucho, así que me tuvieron que ayudar cómo meterme para hacer esa clase, ese trabajo. Pero el trabajo en sí, Karen, las preguntas solamente que venían. Karen, yo me voy a desconectar, al parecer no hay más preguntas relacionadas al lenguaje. Tranqui, yo me quedo con los chicos. Si tengo que terminar de pasar la lista. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Profesora Karina. Gracias.
Chao, Buenas gracias noches, a muchas gracias por ustedes. todo. Gracias. Gracias, Karen. Profesora usted. Karina, ¿habrá algo